Mamá, o pagas los $60.000 de mi boda, o mejor no vengas. Daniela me miró como si fuera una desconocida parada en la entrada de mi propia casa. Esa sonrisa fría que había perfeccionado desde niña cuando quería arrancarme algo, brillaba en sus labios. Marco, su prometido, se recargó contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, como si fuera el dueño del lugar. Y si no tienes el dinero, Dalila, mejor vete a pudrirte a otra parte. Ya estorbas bastante aquí. 68 años cargando a esta familia sobre mis hombros. 68 años dándolo todo. Y ahora esto. Parpadeé una vez, 2 veces. Luego sonreí. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que cargaba algo que ellos no podían ver todavía. Se les olvidó una cosita. Susurré, sin perder la calma. No sabían lo que venía. No podían imaginarlo. Mi hija frunció el ceño, confundida por mi reacción. Esperaba lágrimas, súplicas, el espectáculo dramático de siempre. Pero algo había cambiado en mí. Algo que había estado cocinándose a fuego lento durante años de humillaciones silenciosas. ¿De qué hablas, mamá? Daniela cruzó los brazos, imitando la postura arrogante de su prometido. Había aprendido bien de él. O tal vez él había aprendido de ella. Marco se adelantó un paso, inflando el pecho como un gallo prepotente. No juegues con nosotros, vieja. El dinero o la puerta. Sentí algo extraño corriendo por mis venas. No era miedo, no era tristeza. Era algo parecido a la libertad, aunque todavía no lo sabía completamente. «Está bien», murmuré, bajando la mirada hacia mis manos arrugadas. Las mismas manos que habían trabajado hasta sangrar para darle todo lo que había pedido durante 35 años. Pero antes necesito contarles algo. El silencio llenó el espacio entre nosotros. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había comprado cuando Daniela era pequeña. El mismo reloj que había marcado las horas de mis desvelos cuando tenía fiebre. Las noches en vela esperando que regresara de sus fiestas. Los años dedicados completamente a ella mientras mi propia vida se desvanecía como humo. ¿Qué cosa? Marco tamborileó los dedos contra su brazo, impaciente. Siempre impaciente. Siempre exigiendo. Siempre tomando. «Es sobre la casa», dije suavemente, mirando las paredes que había pintado 3 veces para que todo luciera perfecto, cuando ella trajera amigos. «Y sobre el dinero que les he dado todos estos años». Daniela bufó. «Mamá, no empieces con tus dramas. Solo dinos si vas a pagar la boda o no». Asentí lentamente, como si estuviera considerando sus palabras, como si sus amenazas fueran razonables, como si mereciera ser tratada así por la persona que había cargado en mi vientre durante 9 meses. «Claro, mija, por supuesto que voy a resolver esto». La tranquilidad en mi voz pareció relajarlos un poco. Marco destensó los hombros y Daniela esbozó esa sonrisa de satisfacción que conocía tan bien. La misma que ponía cuando conseguía lo que quería de mí. «Perfecto», dijo ella, revisando su teléfono con esa indiferencia que me había dolido tantas veces. «Necesito el cheque para mañana. La planificadora de bodas no puede esperar más». Mañana. Como si $60.000 fueran monedas que pudiera sacar del bolsillo. Como si no supiera cuánto había sacrificado ya por sus caprichos y exigencias. Como si mi bienestar fuera irrelevante mientras ella obtuviera lo que deseaba. «Está bien», repetí, sintiendo esa sonrisa extraña creciendo en mis labios. «Mañana tendrán su respuesta». Algo en mi tono hizo que Marco me mirara con más atención, pero Daniela ya estaba guardando el teléfono, dándome la espalda como había hecho tantas veces antes. «Nos vamos. Tenemos que ver flores para el altar». Se dirigieron hacia la puerta sin despedirse, sin un gracias, sin siquiera voltear a mirarme, como siempre.
como habían hecho durante años. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo tenía un plan. Esta vez, cuando cerraron la puerta detrás de ellos, no lloré. No corrí a la cocina a hacer té para calmar los nervios. No marqué el número de mi hermana para quejarme entre sollozos. En lugar de eso, caminé lentamente hacia el teléfono y marqué un número que tenía anotado en una libretita junto al aparato. «¿Pablo? Soy Dalila Marinoz. Creo que es momento de hablar sobre esos documentos que discutimos el mes pasado». La voz del abogado sonó comprensiva al otro lado de la línea. «Por supuesto, señora Dalila. ¿Está segura de que quiere proceder?» Miré hacia la puerta por donde habían salido mis visitantes. Mis propios hijos. Mi propia sangre. «Completamente segura, Pablo. Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Colgué el teléfono y me quedé parada en medio de la sala, respirando el silencio que habían dejado atrás. $60,000. La cifra daba vueltas en mi cabeza como un disco rayado. $60,000 para una boda que duraría unas horas, mientras yo había vivido con menos de 500 al mes desde que enviudé. Caminé hacia la cocina y puse a calentar agua para el café. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de algo que no había sentido en décadas. Determinación pura. Mientras esperaba que hirviera el agua, mis ojos se posaron en la fotografía pegada al refrigerador. Daniela a los 5 años, sonriendo sin dientes, abrazándome después de su primer día de escuela. Qué inocente se veía entonces. Qué diferente era todo. Recordé esa mañana como si fuera ayer. Había trabajado doble turno en la fábrica textil para comprarle la mochila nueva que tanto quería. Una mochila rosa con brillantitos que costaba más de lo que podía permitirme. Pero su felicidad valía cualquier sacrificio. O eso creía entonces. El agua comenzó a burbujear y el aroma del café llenó la cocina. Serví una taza y me senté en la mesa donde habíamos desayunado juntas durante años. La misma mesa donde había ayudado a Mas a hacer su tarea hasta altas horas, donde habíamos planeado sus cumpleaños, donde había secado sus lágrimas después de cada decepción amorosa. Tomé un sorbo y cerré los ojos. Necesitaba recordar cuándo empezó todo esto. Cuándo mi niña se convirtió en esta extraña que me hablaba como si fuera su empleada. Fue después de la universidad, creo. Cuando conoció a Marco y él comenzó a llenarle la cabeza con ideas sobre lo que merecía, sobre cómo una familia decente debería vivir. Daniela regresaba a casa hablando de apartamentos en zonas exclusivas, de autos del año, de restaurantes donde una cena costaba más que mi gasto semanal en comida. «Mamá», me decía, «necesitas entender que ya no somos gente de clase trabajadora. Marco viene de familia con dinero, y yo no puedo dar pena». Había vendido la casa de mi madre para darle el enganche de su departamento. Había liquidado mis ahorros para el auto que tanto necesitaba. Había trabajado hasta los 65 años, 3 más de lo necesario, para mantener el estilo de vida que consideraba apropiado. Y nunca había sido suficiente. Nunca era suficiente. El teléfono sonó, interrumpiendo mis recuerdos. Era Lucía, mi vecina y única amiga verdadera que me quedaba. «Dalila, ¿cómo estás? Te vi por la ventana cuando llegaron Daniela y ese tipo. Por tu cara cuando se fueron. Me imagino que no fue una visita social». Lucía tenía 70 años y la lengua más afilada del barrio, pero también el corazón más grande. Era la única que se atrevía a decirme las verdades que no quería escuchar sobre mi hija. «Lucía», suspiré, «me pidieron $60,000 para la boda. Si no los pago, prefieren que no vaya». Se hizo un silencio largo del otro lado de Mnes 300, la línea. Luego escuché un bufido de indignación. «Esa niña se volvió loca, Dalila. $60,000. ¿De dónde pretende que saques esa cantidad?» «No lo sé». Mentí.
porque sí sabía de dónde querían que los sacara. Del dinero que había estado guardando para mi vejez, para emergencias médicas, para no ser una carga para nadie cuando mis fuerzas fallaran. Pero ya no importa, Lucía. Tomé una decisión. ¿Qué tipo de decisión? Su voz sonó preocupada. Lucía me conocía mejor que nadie. Sabía cuando estaba planeando algo. Mañana vas a verlo. Todos van a verlo. Después de colgar fui al dormitorio y abrí el cajón de la cómoda donde guardaba mis documentos importantes. Todo estaba ahí. Escrituras, pólizas de seguro, certificados bancarios, el testamento que había firmado hacía años dejándole todo a Daniela. Todo perfectamente ordenado, como había sido mi vida entera. Perfectamente ordenada y completamente sacrificada por alguien que ahora me hablaba como si fuera basura. Saqué una carpeta amarilla que Pablo me había dado la semana pasada. Dentro estaban los nuevos papeles que habíamos preparado. Los que Daniela y Marco no sabían que existían. Los que cambiarían todo en 24 horas. Me senté en la cama matrimonial que había compartido con Roberto durante 30 años. Mi esposo habría estado furioso si hubiera visto cómo nuestra hija me trataba ahora. Él siempre decía que la estaba malcriando, que le daba demasiado, sin pedirle nada a cambio. «Dalila», me repetía, «un día esa niña va a creerse dueña de ti». ¿Qué razón tenía? Qué terriblemente cierto había resultado ser. Miré el reloj. Las 6 de la tarde. Daniela estaría en su apartamento, probablemente contándole a Marco sobre el dinero que ya daba por hecho, planeando gastos adicionales para la luna de miel, para la nueva casa que querían comprar después de la boda. En su mente, yo ya había cedido. Como siempre cedía. Como había cedido toda la vida. Pero mañana sería diferente. Mañana descubrirían que su cajero automático personal había cerrado para siempre. Mañana entenderían que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Mañana sabrían el precio real de la crueldad. La noche pasó lenta como melaza. Me quedé despierta hasta muy tarde, mirando el techo y recordando cosas que había preferido enterrar en los rincones más oscuros de mi memoria. Como aquella vez que Daniela cumplió 16 años y quiso una fiesta que costó más que mi salario de 3 meses. Trabajé fines de semana limpiando casas ajenas para poder pagarle el vestido que había visto en una boutique del centro. Cuando llegó el día de la fiesta, ni siquiera me agradeció. Se quejó porque el pastel no era exactamente del color que había pedido. Roberto ya estaba enfermo entonces. Los tratamientos nos tenían quebrados económicamente, pero yo seguí fingiendo que todo estaba bien, que podíamos darnos esos lujos, que mi princesa merecía todo lo mejor. A las 5 de la mañana me levanté y preparé café cargado. Tenía cosas que hacer antes de que Daniela apareciera por su cheque. Primero, llamé a Pablo. «Buenos días, licenciado. ¿Podemos vernos temprano? Quiero estar segura de que todo esté listo». «Por supuesto, señora Dalila. ¿A las 8 en mi oficina?» «Perfecto. ¿Y Pablo? ¿Ya están todos los documentos firmados y registrados como hablamos?» «Sí, señora. Todo está en orden desde la semana pasada. Los cambios son legales e irreversibles». «Irreversibles». Esa palabra me tranquilizó de una manera extraña. Después marqué el número del banco. «Señora Dalila, ¿en qué puedo ayudarla?» La voz de Carmen, la gerente que me conocía desde 1911 hacía años, sonó amable como siempre. «Carmen, necesito que me confirmes algo. Las cuentas que cerramos el mes pasado ya no tienen ninguna conexión con los números de acceso que tenía mi hija». «Así es, señora. Las nuevas cuentas están completamente separadas. Nadie más tiene acceso a sus fondos». «Perfecto. Una última cosa. ¿Podrías imprimir mis estados de cuenta de los últimos 5 años? Todos los movimientos, todas las transferencias». «Claro que sí. ¿Los necesita hoy?» «Sí, Carmen. Los necesito hoy.
Me bañé y me vestí con cuidado, eligiendo la blusa azul que Roberto me había regalado en nuestro aniversario. Me peiné el cabello hacia atrás y me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Quería verme digna. Quería sentirme digna. Cuando salí de casa, Lucía estaba regando las plantas en su jardín. «Dalila, ¿a dónde vas tan temprano?» «A arreglar unos asuntos, Lucía. Cosas que debí haber arreglado hace años». Me miró con esa expresión que ponía cuando sabía que algo importante estaba pasando. «¿Necesitas que te acompañe?» «No, amiga. Esto lo tengo que hacer sola». La oficina de Pablo estaba en el centro, en un edificio viejo pero respetable. Subí las escaleras despacio, sintiendo el peso de los años en mis rodillas, pero también algo parecido a la anticipación, como cuando era joven y estaba a punto de tomar una decisión importante. «Señora Dalila». Pablo se levantó cuando entré. Era un hombre de mi edad, divorciado, que había manejado los asuntos legales de mi familia desde que Roberto enfermó. «Todos los papeles están listos. ¿Está completamente segura de esto?» «Pablo, te voy a hacer una pregunta. En 30 años de conocernos, ¿me has visto tomar alguna decisión a la ligera?» «Nunca, señora. Siempre has sido muy reflexiva». «Entonces confía en mí. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida». Me mostró los documentos uno por uno. El Nuevo Testamento, donde había cambiado completamente los beneficiarios, los papeles de la fundación benéfica que habíamos establecido, los formularios del banco que oficializaban el cierre de todas las cuentas a las que Daniela había tenido acceso durante años. «¿Y si se arrepientes?», preguntó Pablo, aunque ya conocía mi respuesta. «Me arrepiento de muchas cosas, Pablo, pero no de esto. Nunca de esto». Salí de su oficina con una carpeta llena de documentos y una sensación de liberación que no había sentido desde la muerte de Roberto. Fui al banco por los estados de cuenta y después me senté en la plaza central, en la misma banca donde había venido a llorar cuando los doctores me dijeron que mi esposo no tenía salvación. Abrí la carpeta y revisé las cifras. 5 años de transferencias constantes a la cuenta de Daniela. 500 aquí, 1000 allá, 5000 para el auto, 10.000 para el apartamento, 20.000 para su negocio que nunca prosperó. En total, más de $150.000 que había enviado sin pensarlo 2 veces. Dinero que había sacado de mi jubilación, de la venta de propiedades, del seguro de vida de Roberto. Dinero que había dado creyendo que era amor, pero que en realidad había sido miedo. Miedo a perderla, a quedarme sola, a que se olvidara de mí. Pero me había perdido de todas formas, y me había quedado sola de todas formas, y se había olvidado de mí de todas formas. El teléfono sonó. Era Daniela. «Mamá, ¿ya tienes el cheque? Marco está aquí y necesitamos llevarlo al banco antes de que cierren». Su voz sonaba impaciente, como siempre, como si mi tiempo no tuviera valor, como si mis procesos no importaran, como si yo fuera una máquina que produce dinero a demanda. «Sí, mija, ven a casa. Tenemos que hablar sobre el dinero». «¿Hablar?» «Mamá, no hay nada que hablar. Solo necesito el cheque». «Daniela». Mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. «Ven a casa. Ahora». Hubo un silencio extraño del otro lado de la línea. Probablemente no esperaba que le hablara así. Probablemente no recordaba la última vez que había usado ese tono con ella. «Está bien», murmuró finalmente. «Vamos para allá». Colgué y caminé lentamente hacia casa, sintiendo los documentos que cargaba como si fueran armas. Porque, en cierto modo, lo eran. Eran mi defensa contra años de abuso silencioso, mi protección contra más humillaciones, mi garantía de que nunca más
me tratarían como una esclava en mi propia casa. Cuando llegué, me senté en el sillón de la sala y esperé. Esperé con la paciencia de quien sabe que está a punto de cambiar su vida para siempre. Llegaron 1 hora después. Los escuché desde que estacionaron el auto, sus voces llevadas por el viento. Marco se estaba quejando de algo, como siempre. Daniela le respondía con esa risa nerviosa que usaba cuando quería apaciguarlo. Sonó el timbre y esperé unos segundos antes de abrir. Quería que sintieran la espera, que experimentaran aunque fuera un momento de incertidumbre. Cuando abrí la puerta, Marco entró primero, como si fuera su casa. Se dirigió directo a la sala, sin saludar. Daniela me siguió, mirándome con esa expresión que conocía tan bien. La cara que ponía cuando necesitaba algo de mí, pero no quería parecer desesperada. «Hola, mamá. ¿Ya está listo el cheque?» Fue directo al grano, como siempre, sin preguntar cómo había dormido, sin notar que me había arreglado más de lo usual, sin ver las carpetas que había dejado sobre la mesa de centro. «Siéntense», les dije señalando el sofá. «Primero necesito mostrarles algo». Marco bufó desde su lugar. «Dalila, no tenemos tiempo para tus cosas. Solo necesitamos el dinero y nos vamos». Algo en mi pecho se endureció como cemento. «Siéntense», repetí. Pero esta vez mi voz llevaba algo que hizo que ambos me miraran con atención. Algo que no habían escuchado antes. Se sentaron. Aunque Marco lo hizo con esa actitud de fastidio que usaba para todo lo que consideraba pérdida de tiempo. Daniela se acomodó en el borde del sofá, como si estuviera lista para saltar y salir corriendo en cualquier momento. Tomé la primera carpeta y la abrí lentamente. «Estos son mis estados de cuenta de los últimos 5 años», dije, mostrándoles las hojas llenas de números. Quería que vieran algo antes de hablar del dinero para la boda. Daniela frunció el ceño. «¿Para qué necesitamos ver eso?» «Para que entiendan de dónde ha salido todo lo que les he dado». Comencé a leer las fechas y las cantidades. Marzo del 2020, $5.000 para tu mudanza. Junio del 2020, $8.000 para el enganche del auto. Septiembre del 2020, $12.000 para tu negocio de ropa. La voz me salía clara y firme, como cuando recitaba lecciones en la escuela donde trabajé. Antes de casarme. «Mamá, ¿a dónde quieres llegar con esto?» Daniela comenzaba a sonar incómoda. «Déjame terminar». Seguí leyendo. Enero del 2021, $15.000 para el apartamento nuevo. Abril del 2021, $3.000 para las vacaciones en Cancún. Agosto del 2021, $6.000 para los muebles del apartamento. Marco se removió en su asiento. «¿Cuál es el punto de todo esto?» «El punto», dije mirándolo directamente a los ojos, «es que en 5 años les he dado $153.000. Dinero que saqué de mi jubilación, de la venta de la casa donde nací, del seguro de vida de mi esposo». El silencio llenó la habitación como agua espesa. Podía ver cómo procesaban la información, cómo hacían cálculos mentales, cómo se daban cuenta por primera vez de la magnitud de lo que había sacrificado por ellos. «Está bien, mamá». Daniela habló más suave ahora. «Te agradecemos todo lo que has hecho, pero eso ya pasó. Ahora necesitamos hablar del presente». «Tienes razón», asentí cerrando esa carpeta y tomando la segunda. «Hablemos del presente». Abrí los documentos que Pablo había preparado. Ayer, después de que se fueron, tomé algunas decisiones. Daniela se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de decisiones?» «Cambié mi testamento». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. «Decidí que era hora de hacer algunos ajustes importantes». Marco se enderezó en el sofá. Por primera vez desde que lo conocía, me estaba prestando atención completa. «¿Qué clase de ajustes?».
Bueno, dije disfrutando del momento más de lo que había esperado. Resulta que después de reflexionar mucho sobre nuestra conversación de ayer, me di cuenta de algo importante. Hice una pausa, tomando mi tiempo. Me di cuenta de que una persona que puede hablarle así a su madre, que puede exigirle $60,000 con amenazas, probablemente no es la mejor opción para manejar una herencia. Daniela se puso pálida. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que ayer mismo cambié todos mis documentos legales. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, todo lo que ustedes daban por hecho que sería suyo algún día, ya no lo es». Marco saltó del sofá como si lo hubieran picado. «¡Estás loca! No puedes hacer eso». «Claro que puedo», respondí con calma. «Es mi dinero, mi propiedad, mi decisión, y ya está hecho». Daniela se veía como si fuera a vomitar. «Pero mamá, somos familia. Yo soy tu única hija». «Sí, eres mi única hija, la niña que cargué en mi vientre, que crié con amor, que defendí siempre, que protegí de todo». Mi voz se quebró ligeramente, pero no de debilidad, sino de algo más profundo. «También eres la mujer que ayer me dijo que si no podía pagar $60,000 por su boda, prefería que no fuera. La mujer que me habló como si fuera basura en mi propia casa». «Mamá, estábamos nerviosos por la boda. No hablábamos. En serio». «Ah, ¿no?» Saqué mi teléfono y puse una grabación. Su voz sonó clara. «Mamá, o pagas los $60,000 de mi boda, o mejor no vengas». Después la voz de Marco. «Y si no tienes el dinero, Dalila, mejor vete a pudrirte a otra parte. Ya estorbas bastante aquí». Sus propias palabras llenaron la habitación como fantasmas acusadores. Daniela se tapó la cara con las manos. Marco me miraba con una mezcla de odio y pánico que me resultó casi satisfactoria. «¿Dónde va a ir todo entonces?», preguntó él, con esa voz controlada que usaba cuando trataba de manipular situaciones. «A una fundación benéfica que ayuda a mujeres mayores abandonadas por sus familias». Sonreí por primera vez en días. Resulta que hay muchas madres como yo. Madres que dieron todo y recibieron desprecio a cambio. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Marco tenía la mandíbula tensa y las manos apretadas en puños. Daniela seguía con la cara entre las manos, pero podía ver que estaba calculando, pensando en cómo arreglar lo que consideraba una catástrofe. «Mamá», dijo finalmente levantando la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero no sabía si por tristeza genuina o por desesperación. «Sé que dijimos cosas horribles ayer. Estábamos estresados por la boda, por los gastos, por todo». Se acercó hasta quedar frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Era la primera vez que me tocaba con ternura en meses. «Perdónanos. Por favor, no queríamos lastimarte». Marco se aclaró la garganta. «Sí, Dalila, nos excedimos. Fue el estrés». Su voz sonaba forzada, como cuando un niño repite una disculpa que le enseñaron. «Podemos arreglar esto». Los miré a ambos, viendo realmente por primera vez en años la actuación que estaban montando. La misma actuación que habían perfeccionado cada vez que necesitaban algo de mí. Daniela apretando mis manos, hablando con voz dulce. Marco asintiendo, como si realmente sintiera lo que decía. Los dos esperando que su pequeño teatro me ablandara el corazón, como siempre había funcionado antes. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, pregunté, soltando suavemente las manos de mi hija. Que ni siquiera ahora están siendo honestos conmigo. Daniela parpadeó, confundida. «No entiendo qué quieres decir». «Quiero decir que no están pidiendo perdón porque se sienten mal por haberme lastimado. Están pidiendo perdón porque
Se dieron cuenta de que sus palabras van a costarles dinero. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. El jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos seguía floreciendo, a pesar de todo. Si yo no hubiera cambiado el testamento, si hubieran salido de aquí ayer con su cheque de $60,000, ¿creen que estarían aquí hoy pidiendo perdón? Marco abrió la boca para responder, pero lo detuve con un gesto. No contesten. Los dos sabemos cuál es la respuesta. Me volteé para mirarlos. Daniela tenía lágrimas corriendo por las mejillas, pero su expresión era de frustración, no de remordimiento. Marco se veía como un animal acorralado, buscando desesperadamente una salida. «Mira, Dalila», dijo él, cambiando de táctica. «Entiendo que estés molesta. Tienes derecho. Pero esto es demasiado extremo. Cambiar todo tu testamento por una discusión». «¿Una discusión?», lo interrumpí. «Marco, ¿tú crees que esto es resultado de una discusión?». Regresé a mi lugar y tomé otra carpeta. Esto es resultado de 5 años documentados de abuso financiero y emocional. Abrí la carpeta y saqué una libreta vieja. ¿Ven esto? Son mis notas personales. Cada vez que me han pedido dinero, cada vez que me han hablado mal, cada vez que me han hecho sentir culpable por no poder darles más. Comencé a leer. 15 de marzo, 2021. Daniela me gritó porque no pude prestarle $5,000 extra para su viaje a Europa. Me dijo que era egoísta y que no entendía lo importante que era para su relación con Marco. Daniela se sobresaltó. «Mamá, yo nunca...». 2 de junio, 2021. Marco me dijo que era una carga cuando me enfermé y tuvieron que llevarme al hospital. Dijo que siempre estaba inventando dramas para llamar la atención. Marco se puso rojo. Eso fue hace años. Estaba pasando por un momento difícil en el trabajo. 18 de noviembre 2022. Daniela me dijo que si no podía ayudarla con el enganche del auto nuevo, mejor buscara a alguien más que la considerara su hija. Seguí leyendo entrada tras entrada, fecha tras fecha, herida tras herida cuidadosamente documentada. Con cada línea que leía, veía cómo se desmoronaba la imagen que tenían de sí mismos. Cómo se daban cuenta de que no era una decisión impulsiva, sino el resultado lógico de años de maltrato sistemático. «Mamá, para», suplicó Daniela. «Ya entendimos». «No, mija, no han entendido nada». Cerré la libreta y las miré directamente. Porque si hubieran entendido, ayer no me habrían hablado como me hablaron. Si hubieran entendido, no estarían aquí tratando de manipularme con lágrimas falsas y disculpas vacías. Marco se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. Eres una vieja loca y amargada. No me extraña que tu propia hija no quiera verte». Las palabras salieron de su boca como veneno, revelando finalmente su verdadera naturaleza. Daniela Lofontes-Sion miró horrorizada. «Marco, no». «¿No qué?», gritó él. «Esta mujer está loca. Está destruyendo nuestro futuro por caprichos de vieja resentida». Se acercó a mí con el dedo extendido. «Vas a revertir esos cambios ahora mismo, o te juro que nunca más vas a ver a tu hija». El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio de la sorpresa o la confusión. Era el silencio de la claridad absoluta. «Gracias, Marco», dije suavemente. Necesitaba que Daniela escuchara quién eres realmente cuando no consigues lo que quieres. Daniela estaba mirando a su prometido como si lo viera por primera vez, como si todas las máscaras hubieran caído de golpe y finalmente pudiera ver al hombre con quien iba a casarse. «Marco, cálmate», murmuró. «No, Daniela, no voy a calmarme». Marco siguió gritando,
cada palabra confirmando cada una de mis sospechas sobre él. Tu madre es una manipuladora. Te ha tenido controlada toda la vida con su dinero. Y ahora que decidimos independizarnos, nos chantajea. Se volvió hacia mí. Pero no te vas a salir con la tuya, vieja. Vamos a pelear esto en los tribunales. Sonreí tranquilamente. Por favor, hazlo. Pablo me aseguró que todo está completamente legal. Y además, tomé mi teléfono otras vez. Tengo grabadas todas las amenazas que me acabas de hacer. Estoy segura de que a un juez le va a interesar mucho escuchar cómo tratas a una mujer de 68 años. Marcos se quedó callado de golpe, dándose cuenta de que acababa de caer en una trampa que ni siquiera había visto venir. Marcos se quedó parado en medio de la sala, respirando pesadamente, con la cara roja de la rabia. Era como ver a un niño haciendo un berrinche, excepto que este niño tenía 38 años y acababa de mostrar su verdadera cara frente a mi hija. Daniela lo miraba con una expresión que no había visto en años. Desencanto puro. «Marco, vámonos», dijo ella en voz baja. «Necesito aire». «No, no nos vamos hasta que esta bruja revierta lo que hizo». Señaló hacia mí como si fuera su enemiga mortal. «Daniela, tu madre nos está robando nuestro futuro». «Nuestro futuro», repetí lentamente. «Marco, ¿puedes explicarme cuándo exactamente mi dinero se convirtió en tu futuro?» Daniela se levantó del sofá. «Marco, ya basta. Vamos». «Tú siempre la defiendes. Por eso estamos en esta situación». Marco se volvió hacia ella con esa mirada que había visto antes en hombres peligrosos. «Si hubieras puesto límites desde el principio, si no la hubieras dejado manipularte con su dinero». «¿Manipularme?» Daniela retrocedió un paso. «Marco, ella es mi madre. Me ayudó cuando lo necesité. Te controló y ahora nos está castigando porque decidimos ser independientes». Decidí intervenir antes de que la situación escalara. Más. «Marco, creo que deberías irte. Ahora. No me voy a ninguna parte sin que reviertas esos documentos». Se acercó más a mí, y por primera vez en toda esta situación sentí un poco de miedo real. No miedo a perder dinero o propiedades, sino miedo físico. «Marco». Daniela se interpuso entre nosotros. «Ya basta. Te estás comportando como un loco. Loco estoy. Loco de que tu familia me esté arruinando la vida». La empujó ligeramente para quitársela de encima, y eso fue todo lo que necesité ver. Me levanté y caminé hacia el teléfono. «¿Qué haces?», preguntó Marco. «Llamo a la policía. Acabas de empujar a mi hija en mi casa, después de amenazarme y gritarme. Creo que es hora de que te vayas». «Dalila, no». Daniela corrió hacia mí. «Por favor, no llames a la policía». La miré con sorpresa. Después de todo lo que había pasado, después de ver cómo este hombre la había empujado, todavía lo estaba protegiendo. «Daniela, él te empujó». «Fue sin querer. Estaba molesto». Se volvió hacia Marco con una expresión suplicante. «Marco, discúlpate. Discúlpate con mi mamá y vámonos». Pero Marco ya había cruzado una línea que no tenía retorno. «No me voy a disculpar con nadie. Esta vieja nos debe una explicación y una solución». Marcó el número de emergencias. «Hola. Necesito reportar a un hombre que está amenazando a una mujer mayor en su propia casa». Daniela se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Marco me miraba con odio puro, pero ya no se acercaba. Sabía que había perdido. «Van a estar aquí en 10 minutos», anuncié después de colgar. «Marco, tienes 2 opciones. Puedes irte ahora por tu propia cuenta, o puedes explicarle a la policía por qué estás gritándole amenazas a una mujer de 68 años.
Marco miró a Daniela, esperando que lo apoyara, que lo defendiera como había hecho tantas veces antes. Pero Daniela no levantó la vista. No dijo una palabra. Finalmente, él caminó hacia la puerta. «Esto no se queda así, Dalila. Te vas a arrepentir». «Ya me arrepentí de muchas cosas, Marco, pero nunca me voy a arrepentir de esto». Cuando salió, azotando la puerta, la casa se sumió en un silencio extraño. Daniela seguía en el sofá, llorando en silencio. Me senté a su lado, manteniendo cierta distancia. «¿Estás bien?», le pregunté. Asintió sin mirarme. «No sabía que fuera así cuando estaba realmente molesto», murmuró. «Los hombres como Marco siempre son así cuando no consiguen lo que quieren. Solo que antes nunca había tenido una razón real para mostrártelo». Se quedó callada un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente. Más pequeña, más joven. Como la niña que había sido antes de que la vida la endureciera. «Mamá, ¿de verdad cambiaste todo el testamento?» «Sí, mija, lo cambié». «¿Por qué? ¿Solo por lo que dijimos ayer?» La miré realmente por primera vez en meses. Tenía ojeras, líneas de estrés alrededor de los ojos, una tensión en los hombros que hablaba de una vida que no la estaba haciendo feliz. «Daniela, ¿tú eres feliz?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Qué?». «Te pregunto si eres feliz, con tu vida, con Marco, contigo misma». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «No sé. Supongo que... Pensé que lo sería cuando tuviéramos más dinero, cuando nos casáramos, cuando tuviéramos la casa grande que Marco quiere. ¿Y ahora?». «Ahora no sé nada». Se recargó en el respaldo del sofá. «Mamá, yo no quería lastimarte ayer, pero Marco dijo que si no conseguíamos el dinero para la boda que él quería, sus padres iban a pensar que no somos gente seria. Dijo que era mi responsabilidad convencerte». «¿Tu responsabilidad?». «Sí. Dijo que como eres mi madre, era mi trabajo manejar la situación contigo». Sentí una mezcla de tristeza y rabia. «Daniela, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo porque tú lo querías? No porque Marco te dijo que lo hicieras». Se quedó pensando tanto tiempo que creí que no iba a responder. «No me acuerdo», confesó finalmente. Tocaron a la puerta. Era la policía, viniendo a verificar que todo estuviera en orden. Les expliqué brevemente la situación y confirmaron que Marco se había ido. Cuando se fueron, Daniela y yo nos quedamos solas otra vez. «Mamá», dijo después de un rato, «¿hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna manera de que las cosas vuelvan a ser como antes?». La miré con tristeza. «Mija, las cosas como antes me estaban matando lentamente. No puedo volver a eso». «Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nosotras?». «Eso depende de ti, Daniela. Depende de quién decidas ser a partir de ahora». Daniela se quedó sentada en el sofá durante 1 hora más, mirando al vacío como si estuviera procesando los últimos 5 años de su vida por primera vez. Yo me fui a la cocina a prepararle té de manzanilla, el mismo que le hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. Cuando regresé había sacado su teléfono y estaba mirando fotos. «¿Recuerdas esto?». Me mostró una imagen de nosotras dos en su graduación universitaria. Yo estaba radiante de orgullo, ella abrazándome con una sonrisa genuina. «Ese día me dijiste que estabas orgullosa de mí, que había valido la pena cada sacrificio». «Estaba orgullosa», confirmé sentándome a su lado. «Sigo estando orgullosa de quien fuiste, de quien puedes volver a ser». «No sé si puedo, mamá. He estado con Marco tanto tiempo que ya no sé quién soy sin él, sin sus opiniones, sin sus planes.
sin su visión de cómo deberían ser las cosas. Tomó un sorbo del té. ¿Sabes? Ayer, cuando te dijimos eso del dinero, yo sabía que estaba mal. Lo sentí aquí. Se tocó el pecho. Pero Marco me había convencido de que tú tenías mucho dinero guardado, que eras egoísta por no ayudarnos más. ¿Y tú qué pensabas? ¿Realmente? Pensaba que estaba pidiendo demasiado, pero él decía que las madres estaban obligadas a ayudar a sus hijos, que era tu responsabilidad asegurar nuestro futuro. Negué con la cabeza. Daniela, mi responsabilidad era criarte para que fueras independiente y capaz, no para que dependieras de mí toda la vida. Se quedó callada, procesando. Afuera comenzaba a anochecer y las luces de la calle se encendían una por una. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras». «¿Cuándo decidiste cambiar el testamento? ¿Fue solo ayer?» Suspiré profundamente. Lo venía pensando desde hace meses, desde que Marco se mudó contigo y empezó a hablar de mí como si fuera un recurso que ustedes podían usar. ¿Qué quieres decir? Daniela, ¿alguna vez te diste cuenta de que Marco nunca me ha llamado por mi nombre? Siempre dice la mamá de Daniela o la vieja o Dalila cuando está molesto. Nunca señora Marinoz o simplemente un saludo respetuoso. Daniela frunció el ceño, como si estuviera repasando conversaciones en su memoria. Tienes razón, nunca lo había notado. Y cuando vienen a visitarme, él nunca saluda. Entra como si fuera su casa, se sienta donde quiere, agarra comida del refrigerador sin pedir permiso, como si yo fuera invisible. Yo pensé que se sentía cómodo aquí, que te tenía confianza. No, mija, eso no es confianza. Eso es falta de respeto. Y tú lo sabes, porque he visto tu cara cuando hace esas cosas. He visto cómo te incomodas, pero no dices nada. Daniela bajó la mirada. No quería causar problemas. ¿Problemas para quién? ¿Para él o para mí? Para los dos. Se secó una lágrima nueva. Mamá, creo que he estado evitando ver las cosas como realmente son. Sonó su teléfono. Era Marco. Daniela miró la pantalla sin contestar. Volvió a sonar. Y otra vez. ¿No vas a contestar? Pregunté. No sé qué decirle. El teléfono siguió sonando. Finalmente se decidió a responder. ¿Qué quieres, Marco? Su voz sonaba cansada. Podía escuchar su voz desde donde estaba sentada, gritando a través del teléfono. Daniela, tu madre está loca. Llamó a la policía. Tenemos que hacer algo. Marco, cálmate. No me voy a calmar. Esta mujer nos arruinó. Tienes que convencerla de que cambie esos papeles. Marco, empujaste a mi madre en su propia casa. Fue un accidente. Estaba frustrado. ¿Y eso lo justifica? Daniela me miró mientras hablaba, como si estuviera viendo la situación, desde afuera por primera vez. Claro que lo justifica. Tu madre nos robó nuestro futuro. Su dinero, Marco. Es su dinero. Daniela, ¿de qué lado estás? Estoy del lado de la razón. Y la razón dice que nos comportamos horriblemente ayer. Ella te lavó el cerebro. Voy para allá. No, Marco, no vengas. Necesito tiempo. Para pensar. ¡Daniela! Pero ella ya había colgado. Se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Nunca le había colgado antes. Murmuró. ¿Cómo te sientes? Asustada. ¿Pero también aliviada? Asintió lentamente. Sí, aliviada. Como cuando eras niña y finalmente confesabas algo que habías hecho mal. Ese alivio de ya no tener que cargar un secreto. El teléfono volvió a sonar.
Esta vez Daniela lo apagó completamente. ¿Puedo quedarme aquí esta noche, mamá? No quiero estar sola en el apartamento cuando Marco llegue. Por supuesto que puedes quedarte. Pero, Daniela... ¿Sí? No te estoy pidiendo que dejes a Marco. Esa es tu decisión. Pero sí te estoy pidiendo que pienses en quién eras antes de conocerlo y en quién quieres ser ahora. Se acurrucó en el sofá como solía hacer cuando era adolescente. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? Que me convertí en alguien que le habla mal a su madre, en alguien que exige dinero sin importarle de dónde sale, en alguien que permite que su novio trate mal a la mujer que la crió. Se le quebró la voz. No sé cuándo pasó, pero dejé de ser la persona que tú educaste. Me acerqué y la abracé como no la había abrazado en años. Esa persona sigue ahí, mija. Solo está escondida debajo de años de decisiones equivocadas. Pero sigue ahí. Lloramos juntas en el sofá hasta que se hizo noche cerrada. Por primera vez en años, sentí que tenía a mi hija de vuelta, aunque fuera solo por unas horas. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniela parecía recordar lo que se sentía ser amada sin condiciones. Esa noche, mientras ella dormía en su cuarto de la infancia, me quedé despierta pensando en lo que vendría después. Había recuperado mi dignidad y mi autonomía, pero ¿habría perdido a mi hija para siempre? O tal vez, solo tal vez, la había ayudado a encontrarse a sí misma otra vez. Desperté temprano, como siempre había sido mi costumbre, pero esta vez con una sensación extraña en el pecho. No era angustia ni tristeza, era algo parecido a la esperanza, mezclado con una determinación que no había sentido en años. Daniela seguía durmiendo en su cuarto de la infancia, rodeada de los peluches que había insistido en guardar por si algún día tenía hijos. Me preparé café y me senté en la cocina a pensar en el día que se avecinaba. Sabía que Marco no se quedaría quieto. Conocía su tipo. Hombres que creen que el mundo les debe algo, que no aceptan un no por respuesta, que ven a las mujeres como recursos para explotar. Eran las 8 de la mañana cuando sonó el timbre. Miré por la ventana y vi el auto de Marco estacionado afuera. Pero esta vez no venía solo. Había traído a alguien conmigo, un hombre mayor que no reconocí. Respiré profundo y abrí la puerta antes de que despertaran a Daniela. «Buenos días, Dalila», dijo Marco con una sonrisa falsa que no engañaba a nadie. «Te presento a mi padre, don Ricardo Velaz». El hombre mayor me extendió la mano. Era alto, bien vestido, con esa autoridad que dan los años de estar acostumbrado a que la gente haga lo que uno dice. «Señora Marinoz, mucho gusto. Vengo a hablar con usted sobre esta situación tan desafortunada». «¿Situación desafortunada?», repetí sin invitarlos a pasar. «La situación desafortunada fue que su hijo me faltó el respeto en mi propia casa». Don Ricardo sonrió condescendientemente. «Señora, los jóvenes a veces se exaltan, pero usted debe entender que Marco ama mucho a su hija. Solo quiere lo mejor para ella». «Entiendo perfectamente lo que Marco quiere», respondí. «La pregunta es si entienden ustedes lo que yo quiero». Marco se removió inquieto detrás de su padre. «Papá, esta mujer está siendo irracional. Ayer mismo cambió su testamento solo por una discusión». «Marco, cállate». Lo silenció su padre con un gesto. Se volvió hacia mí con esa sonrisa que usan los hombres poderosos cuando creen que pueden manipular a las mujeres. «Señora Dalila, soy un hombre de negocios. Entiendo que está molesta, pero también entiendo que usted ama a su hija». Hizo una pausa, como si estuviera preparando su mejor argumento. «Mi hijo puede darle a Daniela la vida que merece. Una casa en las lomas, viajes, estabilidad. Pero necesitan un poco de ayuda para empezar. Eso es normal entre familias».
$60.000 le parece un poco de ayuda? Para una boda. Digna de mi nuera, sí. Su tono comenzaba a mostrar impaciencia. Señora, seamos razonables. Usted tiene una casa, tiene ahorros. No se va a llevar nada de esto a la tumba. Las palabras me llegaron como una bofetada, pero no de dolor, sino de claridad absoluta. ¿Sabe qué, don Ricardo? Tiene razón. No me voy a llevar nada a la tumba. Por eso decidí darlo a una causa que valga la pena mientras estoy viva para verlo. ¿Una causa que valga la pena? Marco se adelantó, perdiendo la paciencia que su padre le había pedido mantener. Daniela es tu hija. Esa es la causa que debería importarte. Daniela es mi hija, confirmé. Pero el dinero que están exigiendo no es para Daniela. Es para el ego de tu familia. Es para una boda que cuesta más que el salario anual de una familia trabajadora. Don Ricardo frunció el ceño. Señora, no entiendo su actitud. Marco me dijo que usted siempre había apoyado a Daniela económicamente. Así es. Y seguiré apoyándola cuando tome decisiones que valgan la pena apoyar. ¿Y casarse con mi hijo no vale la pena? Casarse con un hombre que la respete, que la valore, que no la use para conseguir dinero de su madre, sí vale la pena. Pero ese hombre no es Marco. El silencio que siguió fue tenso como una cuerda, a punto de romperse. Don Ricardo me miraba como si no pudiera creer que una simple viuda se atreviera a hablarle así. Marco tenía las manos apretadas en puños. «Está bien», dijo finalmente don Ricardo. «Veo que va a ser difícil razonar con usted, pero permítame decirle algo. Mi familia tiene recursos, contactos, influencia. Podemos hacer que su vida se vuelva muy complicada». ¿Me está amenazando? Le estoy dando información. En este país, las personas mayores a veces necesitan ayuda para tomar decisiones financieras importantes. A veces necesitan que alguien más maneje sus asuntos cuando no están en plenas facultades. La amenaza era clara. Querían declararme incompetente mentalmente para apoderarse de mi dinero. Sonreí, sintiéndome más tranquila de lo que había estado en años. Don Ricardo, ¿sabe por qué estoy tan calmada ahora mismo? No tengo idea. Porque todo lo que acaban de decir está siendo grabado. Saqué mi teléfono y detuve la grabación que había empezado antes de abrir la puerta. Amenazas contra una mujer mayor, intentos de manipulación, coerción financiera. Estoy segura de que a las autoridades les va a interesar mucho escuchar esto. Don Ricardo se puso pálido. «Usted no puede...» «Claro que puedo. Y no solo eso». Abrí la puerta más ampliamente y señalé hacia la casa de Lucía. Mi vecina también estuvo grabando desde su ventana. Resulta que cuando una mujer de 70 años ve a dos hombres presionando a su amiga en la puerta de su casa, se pone alerta. Efectivamente, Lucía estaba en su ventana con su teléfono en la mano, saludándome con la otra. Marco y su padre se volvieron para verla, confirmando que habían caído en una trampa que no habían visto venir. Ahora, continué, les voy a dar la misma opción que le di a Marco ayer. Pueden irse por su propia cuenta, o pueden explicarle a la policía por qué están amenazando a una mujer mayor. En ese momento, Daniela apareció detrás de mí. Había escuchado toda la conversación desde adentro. «Marco», dijo con una voz que no le había conocido antes, fría, firme, definitiva. «Vete de aquí y llévate a tu padre contigo». «Daniela», Marco trató de acercarse a ella, pero yo no me moví de la puerta. «Tu madre nos está manipulando». «No, Marco. Mi madre se está defendiendo. De nosotros. De mí». Daniela se puso a mi lado. «Y tiene todo el derecho». «Daniela, piénsalo. Bien».
gritó don Ricardo. «¡Estás tirando tu futuro por la ventana!». «No», respondió mi hija tomando mi mano. «Estoy salvando mi futuro, por primera vez en años». Marco y su padre se fueron sin decir otra palabra, pero sus miradas prometían que esto no había terminado. Los vimos alejarse desde la ventana y solo entonces Daniela se permitió temblar. «¿Estás bien?», le pregunté abrazándola. «No lo sé», confesó. «Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy del lado correcto». Pasamos el resto de la mañana en silencio, cada una procesando lo que había pasado. Daniela ayudó a lavar los platos del desayuno, algo que no había hecho en años. Pequeños gestos que me recordaron a la niña que había criado antes de que la vida se complicara. «Mamá», dijo mientras secaba una taza, «¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras. ¿De verdad vas a dar todo a la caridad? ¿O solo lo dijiste para asustarlos?». La miré directamente a los ojos. «Los papeles ya están firmados, mija. La Fundación para Mujeres Mayores Abandonadas va a recibir la mayor parte de mis bienes cuando yo muera». Daniela asintió lentamente. «Me parece justo». «¿De verdad?». «Sí. He estado pensando toda la noche en las cosas que te dije, en cómo te he tratado estos últimos años. Si yo estuviera en tu lugar, probablemente habría hecho lo mismo». Se secó las manos y se sentó a la mesa de la cocina. «Mamá, necesito contarte algo. Te escucho. Marco me ha estado presionando para que te pidiera dinero desde que empezamos a salir. Al principio yo me resistía, pero él me convenció de que las madres estaban obligadas a ayudar a sus hijos, que era egoísta de tu parte guardar dinero cuando nosotros luchábamos». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. «Pero ayer, cuando escuché mis propias palabras grabadas, me di cuenta de que me había convertido en alguien que no reconozco, en alguien cruel». «No eres cruel, Daniela. Estabas perdida». «Estaba perdida, sí, pero también estaba cómoda siendo mantenida. Era más fácil pedirte dinero que trabajar más duro, que vivir dentro de mis posibilidades, que ser realmente independiente». Se quedó callada un momento. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me sentí orgullosa de algo que logré por mí misma? Negué con la cabeza. «Cuando me gradué de la universidad. Todo lo que ha pasado después ha sido con tu dinero o con las conexiones de Marco». El teléfono sonó. Era Pablo, mi abogado. «Señora Dalila, ¿cómo está? Me dijeron que hubo algunos problemas ayer». «Estoy bien, Pablo. Mejor que bien, en realidad». «Me da mucho gusto escucharla así. La llamo porque recibí una llamada muy interesante esta mañana. Un abogado apellidado Velaz quiere saber si es posible revertir los cambios que hicimos». «¿Y qué le dijiste?». «Que los documentos están en orden, que usted estaba en plenas facultades mentales cuando los firmó, y que cualquier intento de impugnarlos sería una pérdida de tiempo y dinero». Pablo hizo una pausa. «También me preguntó sobre la posibilidad de declararla incompetente. Le dije que tengo grabaciones de nuestras conversaciones donde se demuestra claramente su lucidez y capacidad de decisión». «Gracias, Pablo. Sabía que podía contar contigo». «Siempre, señora Dalila. Pero dígame, ¿estás segura de que no quiere dejarle nada a Daniela? ¿Ni siquiera una pequeña cantidad?». Miré a mi hija que estaba escuchando la conversación. «Pablo, ¿puedes esperar un momento?». Tapé el teléfono. «Daniela, ¿qué opinas? ¿Crees que merezco cambiar el testamento para incluirte otra vez?». Daniela negó con la cabeza inmediatamente. «No, mamá. Primero necesito demostrarme a mí misma que puedo vivir sin tu dinero. Necesito recuperar mi dignidad». Destapé el teléfono. «Pablo,
Los documentos se quedan como están, pero agrega una cláusula. Si en 5 años Daniela ha demostrado que puede vivir independientemente, trabajar honestamente y tratarme con respeto, puede recibir una pequeña herencia. Digamos, la casa. Daniela se sorprendió. «Mamá, 5 años, Daniela. 5 años para que me demuestres que puedes ser la mujer que crié, no la que Marco moldeó». Después de colgar, nos sentamos en el jardín con café. El mismo jardín donde Roberto y yo habíamos planeado nuestro futuro. Donde habíamos visto crecer a Daniela, donde había llorado su muerte y donde ahora finalmente respiraba en paz. «¿Qué vas a hacer con Marco?», le pregunté. «Ya lo hice. Le mandé un mensaje terminando todo. Le dije que puede quedarse con el apartamento, pero que yo me voy». «¿A dónde vas a ir?». «No lo sé todavía, pero por primera vez en años, esa incertidumbre no me asusta, me emociona». Sonreí, viendo en sus ojos un brillo que no había visto desde que era adolescente. «¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?», me preguntó. «¿Qué?». «Que perdí 5 años siendo alguien que no era. 5 años de tratarte mal, de darte por hecho, de convertirme en una persona que hasta yo misma desprecio. Los últimos 5 años se fueron, mija, pero tienes el resto de tu vida para ser quien realmente quieres ser». Nos quedamos en silencio, disfrutando el atardecer. Lucía se asomó por la cerca. «¿Todo bien por aquí?». «Todo perfecto, Lucía. ¿Quieres un café?». «Solo si Daniela promete que va a venir a visitarnos más seguido. Sin ese tipo desagradable». Daniela se rió. «Prometo que voy a venir cada domingo y voy a traer pastel». Esa noche, mientras Daniela empacaba sus cosas del apartamento que había compartido con Marco, yo me senté en mi mecedora favorita con una taza de té. Por primera vez en años, no tenía miedo del futuro. No tenía miedo de estar sola, de envejecer, de morirme. Había recuperado algo que creía perdido para siempre: mi dignidad. Mi hija tendría que encontrar su propio camino, cometer sus propios errores, construir su propia vida, pero al menos ahora sabía que era posible. Al menos ahora recordaba quién era antes de perderse en las expectativas de otros. Miré hacia el cielo estrellado y susurré las palabras que había estado esperando poder decir durante años. Por primera vez en décadas, soy libre. Y en esa libertad encontré algo que no había esperado: la esperanza de que Daniela también pudiera encontrar la suya.